Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, que se encuentren muy bien de salud ustedes y su familia. Y bueno, pues vamos al último video del apartado de niñez temprana, que es el referido a los factores educativos durante esta etapa de la vida. Aquí este tema me gustaría abarcarlo más desde la parte crítica, polémica, que nos invita a reflexionar sobre cuál es la mejor forma de educar a los niños durante esta etapa de la vida, cuáles son los mejores programas, los más adecuados, cuáles favorecen más el desarrollo de los niños en la educación inicial, en la educación preescolar. ¿Sí? Esta es una pregunta que muchos padres a veces inquieta cuando están por elegir la escuela de sus hijos, sobre todo cuando es el primer hijo, el hijo mayor, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son, qué es lo mejor, qué es lo que debemos de educar en un niño en estas edades? Se debe eh, adaptar el programa educativo a las necesidades individuales del niño, o el niño es quien tiene que adaptarse a los nuevos aprendizajes que debe adquirir para su desarrollo y para su vida. Es un tema bastante polémico, no hay un modelo que sea realmente considerado el mejor. Ahí es donde viene, por ejemplo, su apartado que son los Montessori, o la comparación entre los programas adaptados a las necesidades del niño o los programas no adaptados, ¿no? ¿Dónde radica la polémica respecto a qué escuela es mejor y qué programa es mejor para los niños? ¿Los adaptados o los no adaptados? ¿Cuáles son las críticas que se hacen a esto? Por ejemplo, uno podría pensar, y ahora que hemos estudiado respecto a la propuesta piagetana, la propuesta vygotskiana, pues dentro de la propuesta constructivista, podríamos inclinar la balanza a decir, deben de ser programas adaptados a las necesidades del niño. ¿Para qué? Para que podamos explotar al máximo sus capacidades, para que el niño pueda ir llevando a su ritmo los aprendizajes de las distintas áreas, de acuerdo a sus intereses, a las cosas que llaman su atención, y que sea él pues el principal protagonista y constructor de su aprendizaje, en donde la figura del profesor pues solamente debe de ser un guía, un acompañante en el desarrollo del niño. Eso serían si estamos como a favor de estos programas adaptados a las necesidades del niño. Y sin embargo, la crítica que se hace a este tipo de programas es decir, bueno, ¿y siempre el mundo se va a tener que adaptar a los intereses y a las necesidades y características del niño? Sabemos que esto no es así. Este niño un día crecerá, se hará una persona adulta y tiene que tener la capacidad de adaptarse a las circunstancias de la vida. El trabajo no se va a adaptar a su capricho, el trabajo no se va a adaptar a sus necesidades. En un trabajo un jefe no le va a decir, oh, hoy tienes ganas de hacer reportes o no tienes ganas de hacer reportes, hoy tienes ganas de quedarte en tu casa, pues quédate en tu casa. Estas son las críticas que se hacen. La pregunta es, bueno, ¿cuándo se va a llevar al niño? ¿Cuándo se va a enseñar al niño a adaptarse a las necesidades, exigencias del medio? Que el medio le va a imponer, porque el mundo no se adapta al niño, ¿no? O a lo que el niño quiere. Tratando de hacer como esto en un ejemplo actual, el mundo no se está adaptando a que nosotras queramos salir de casa. El mundo nos está imponiendo a quedarnos en la casa, a trabajar bajo ciertas condiciones y no bajo lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Yo les puedo decir, a mí me encanta estar con ustedes en el aula, poder interactuar directamente, poder discutir y pensar juntos las ideas. No me gusta para nada esto virtual, no me gusta para nada estar frente a una cámara en vez de estar viendo sus rostros y poderles explicar los temas. Para mí esto es como comer mi postre favorito con gripa, ¿no? Le quita como la parte, pues, rica de lo que para mí implica poder enseñar y dar este tipo de temas, ¿no? Entonces, si lo pienso desde ahí, digo, bueno, es cierto, a veces la vida nos exige tenernos que adaptar a ciertas condiciones, aunque no nos guste. Entonces, los críticos que hacen a los programas adaptados a las necesidades y características del niño tendrían un gran fallo.
¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es la propuesta de los programas no adaptados? Pues son conocimientos o aprendizajes que el niño va a tener que adquirir, le guste o no, que son más rígidos, que llevan cierto tiempo, que llevan a que todos los niños tienen que aprender exactamente la misma cosa. ¿Cuál es lo favorable de esto? Bueno, uno pensaría, pues la igualdad en la educación, ¿no? Si todos los niños aprenden lo mismo, aprenden los mismos contenidos y de la misma forma, quiere decir que nos mantenemos entonces en una igualdad social que nos lleva a tener las mismas oportunidades todos, ¿no? Y entonces todos somos medidos con la misma regla, bajo la misma vara, y es de una manera justa, ¿no? Igualitaria. ¿Cuáles son las carencias a esto? Bueno, que en esa igualdad pues hay una desigualdad. ¿Por qué? Porque los individuos no somos iguales, no tenemos las mismas características, no tenemos las mismas capacidades y habilidades. Y no quiere decir esto una cuestión de valoración personal, es decir, todas las personas, claro que tenemos el mismo gran valor, ¿no? Sin embargo, bueno, por ejemplo, con Gardner, que es el que propone esta cuestión de las inteligencias múltiples, él deja ver de manera fehaciente que, bueno, las personas tenemos características individuales diferentes y no todos somos buenos para lo mismo. Hay quienes somos buenos para matemáticas, quienes somos buenos para español, para música, para artes, para los deportes, para la parte cívica ética, ¿no? Para la historia, para la geografía, para la biología. Tenemos inteligencias diferentes, pues, ¿no? Que nos permiten ser mejores para ciertas áreas. Y no quiere decir que no seamos personas inteligentes o que seamos burros. No, simplemente quiere decir que, bueno, tenemos mayor habilidad y mayor capacidad para ciertas áreas que para otras, ¿no? Entonces, estos programas estandarizados, no adaptados a las necesidades de los sujetos, pueden poner en desventaja buscando esta igualdad, pueden poner en desventaja a las personas pues en distintas áreas, ¿no? Entonces estas son las críticas que se hacen. ¿Ustedes qué creen? ¿Los programas deberían adaptarse a las necesidades de los niños o los niños deberían adaptarse y dar respuesta a estos programas estandarizados y tratar de esforzarse también en desarrollar habilidades en otras áreas en donde quizás no tengan tanta inteligencia o tanta capacidad? Ese es uno de los temas polémicos que nos invita a pensar y reflexionar sobre qué es lo mejor, cuál es la mejor forma de educar a los niños. Y bueno, hay otra polémica también que tiene que ver con este tema y que nuestro país no es ajeno a esta discusión, nada más que no está como tan difundida esta reflexión o consideración dentro de nuestra población en México, pero sin embargo, bueno, claro que es posible y permitido, ¿eh? Y ahí les va la polémica. ¿Dónde es mejor educar a los niños? ¿En casa o en la escuela? ¿Cuál es el medio mejor para que un niño aprenda? ¿Quién debe educar al niño? ¿Quién debe enseñarle los contenidos? ¿Sus papás o las escuelas? ¿A qué me refiero a que no está muy reflexionado? Bueno, en nuestro país, en nuestra cultura, generalmente pensamos y lo tenemos como tan internalizado y tan naturalizado que los niños vayan a la escuela. Es decir, el niño cumple 3, 4 años, órale, se va al kinder, se va a la escuela, se le inscribe y ya de ahí hasta la universidad y si le va bien, pues en el posgrado, ¿no? Sin embargo, crean, los niños tienen derecho a la educación, mas no significa que estén obligados a ir a la escuela. Muchas veces no nos reflexionamos esto. En México es posible que los niños no vayan a la escuela y no van a llevar a la cárcel a los papás porque el niño no vaya a la escuela. Los papás tienen el derecho de educar a sus hijos en la casa. Sí, efectivamente, esto es algo que muchas veces no se piensa y no nos lo planteamos. En México, un niño puede quedarse en su casa y su mamá, su papá, pueden decidir educarlos y enseñarles en casa y llevarles a que presenten el examen que le dé el certificado del nivel educativo. Es decir, se puede enseñar al niño en casa lo que debe aprender un niño, por ejemplo, en preescolar, y después llevarlo a que presente el examen para que se le certifique. Se le puede enseñar todo el contenido de la primaria y el niño puede presentar los exámenes de línea y obtener su certificado de primaria en tiempo y forma, a la edad que cualquier niño en México obtendría su certificado de primaria. Lo mismo para secundaria, lo mismo para preparatoria.
Lo único que no está todavía, hasta donde yo tengo conocimiento, implementado para la SEP son exámenes para una profesión. Ahí sí tienen que estar inscritos en una institución universitaria para poder obtener un título de cierta profesión. Sin embargo, todo lo que es la educación básica, los niños pueden aprender en casa, pueden presentar sus exámenes y obtener sus certificados. Tienen derecho a la educación, mas no es una obligación ir a la escuela. Los papás tienen el derecho de educar a sus hijos como mejor les plazca, si es enviándolos a la escuela o si es educarlos ellos mismos en la casa, de acuerdo a sus propias creencias respecto a lo que ellos consideren que es mejor para sus hijos, ¿no? Y para la educación de sus hijos y para sus aprendizajes y desarrollo de sus hijos. Es algo que no nos planteamos, es una polémica que no está discutida en México. Y sí lo podemos observar, esta decisión como mucho más reflexionada y pensada en otros países, como son los vecinos del norte, ¿no? Allá es como un poquito más presente, o está como más frecuentemente que los papás decidan educar a sus hijos en su casa y ser ellos quienes les enseñan a leer, a escribir y a aprender pues de todas las materias de la educación básica. Eso es mucho más frecuente verlo en países como nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que en nuestro país. Sin embargo, aún en nuestro país, claro que por distintas condiciones existen personas que son educadas en casa y que no están dentro como de inscritos en alguna escuela regular. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sería mejor que ustedes educaran a sus hijos en su casa o mejor mandarlos a la escuela? Claro, me van a decir, ay, maestra Sandra, con las condiciones económicas, sociales que presenta nuestro país, pues no queda de otra. Por muchas ganas que yo tenga de educar a mi hijo en mi casa, pues voy a tener que trabajar. ¿Y a qué horas le enseño? Si voy a tener que estar yendo a trabajar una gran cantidad de horas en el día. Y bueno, eso también es cierto. Por lo menos en todo lo que es pues la clase social baja, media, trabajamos a morir, ¿no? Y generalmente trabaja mamá y papá, entonces no hay quien se quede en la casa a educar a los niños, así que no nos queda mucha opción más que mandarlos a la escuela y que sean los profesores y en las escuelas quienes se dediquen a darles esta educación a nuestros hijos. A lo mejor en una clase media alta, en la clase alta, pues a lo mejor sí se dispone del tiempo, pero no de las ganas, y a lo mejor se aspira o se piensa que mandándolo a una muy buena escuela, pues van a tener una mejor calidad de la educación. Entonces, bueno, ahí está sobre la mesa, está sobre las posibilidades, está sobre los deseos, qué es lo que creen ustedes, dónde se podría educar mejor a los niños, ¿no? Y hasta qué edad sería conveniente esta educación en casa. También dentro de este tema pues está la polémica respecto al desarrollo de las habilidades sociales, que puede proporcionar la escuela y que, bueno, la educación en casa podría ser una limitante, ¿no? Para que los niños puedan tener como este desarrollo de las habilidades sociales, porque ustedes lo saben, no es lo mismo estarse peleando aquí con el hermanito, la hermanita, o si son hijos únicos, pues no tienen con quién pelearse, que pues ir a la jungla, ¿no? A la selva, que es la escuela, ¿no? Y en donde se tienen que enfrentar a una gran diversidad de avatares, de competencia, de aprenderse a defender, de aprenderse a regular, de aprender incluso hasta denunciar, ¿no? Cuando se está siendo víctima de algún abuso, ya sea de algún compañero, de algún profesor, ¿no? De alguna persona ajena a la familia, pues enfrentarse a todo eso pues da otras herramientas en la vida, a desconfiar, a todo lo que nos enseña el mundo y que a final de cuentas nos enfrentamos en él, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces son muchos elementos a considerarse, elementos a tomar en cuenta de dónde es mejor educar a los niños. En la escuela, en la casa, sería interesante generar esta reflexión, ojalá y la puedan llevar pues igual con sus familiares a sus hogares, ¿no? Con sus parejas incluso. Espero no generemos problemas por ahí, pero bueno, estaría bueno pensarlo, ¿no? Otro de los temas polémicos, esto tiene más un matiz social, es lo que tiene que ver con la educación en los sectores desfavorecidos, en los sectores marginales, y pensar diversas posibilidades que se pueden
promover para los niños que viven o que forman parte de esta parte de nuestra sociedad, en las zonas marginales de nuestras ciudades, en las zonas rurales, que generalmente, o sea, no es del desconocimiento público las limitaciones que tenemos en nuestro sistema educativo al respecto. Y bueno, a diferencia de lo que viene en nuestro libro, no hay muchos programas, o no hay programas que realmente estén atendiendo de forma seria, de forma comprometida, el rezago educativo que tenemos en nuestro país con estas poblaciones. Y les voy a poner dos situaciones que ocurren mucho en nuestro país. Por ejemplo, en las zonas rurales, pues generalmente muchas veces no tienen profesor, o los profesores que tienen son personas muy jóvenes con prácticamente nula preparación para educar a los niños en la educación básica. Son jovencitos que con un estímulo económico son instruidos muy generalmente y son enviados a las comunidades para que atiendan en las escuelas a los niños. Es decir, ni siquiera son maestros, no son normalistas. Hay muchos lugares, muchos sectores alejados en donde son jovencitos de 16, 17 años que son enviados a estas comunidades. Les pagan por ello, una miseria por cierto, pero bueno, les pagan algo con una instrucción muy ligerita. Y bueno, son enviados allá y allá van viendo a ver cómo le resuelven, ¿no? A ver, allá aprenden a enseñar, ¿no? Allá aprenden con los niños cómo enseñarles. Y aparte no es que tengan un grupo, el grupo de primero, no, son escuelas multigrados. Son escuelas en las que este maestro jovencito les enseña a los de primero, a los de segundo, a los de tercero, a los de cuarto, a los de quinto y a los de sexto. Cuando tienen la fortuna de que se ha enviado un maestro normalista, por lo menos, o sea que estamos hablando que ya tienen una mayor formación en el campo de la educación, en el campo de la enseñanza, pues igual pasan por esta situación de las escuelas multigrado. A veces un maestro puede estar asignado a 2 escuelas y entonces, bueno, puede ausentarse 1 mes, 2 meses y luego regresar y así, ¿no? Entonces, obviamente esto se ve en un impacto muy significativo en el nivel de aprendizaje que pueden llegar a adquirir estos niños. Y no es ajeno esto solamente, bueno, en la urbe, no, es decir, esto no es solamente privativo de la escuela rural. Esto también ocurre en zonas marginales de las urbes, en donde también están estas escuelas multigrado, en donde una maestra o un maestro, aparte no solamente es maestro de los 6 grados de primaria, sino aparte es el director de la primaria, es el intendente de la primaria, es la secretaria de la primaria. O sea, tienen que cumplir una gran cantidad de funciones que obviamente esto va a llevar un impacto significativo en el aprendizaje de los niños, porque no es lo mismo un maestro que solo se dedique a un grupo y solamente se dedique a preparar las clases de su grupo, que un maestro que prepara clases para los 6 grados y que aparte tiene que cumplir estas otras funciones. Entonces, claro que esto impacta en la educación de nuestro país. Y bueno, ¿cuál sería la solución? Y el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, pues esto es lo que alcanzan a dar, pues lo que dicen, ¿no? Esta es la forma de cobertura que alcanzan, de acuerdo al presupuesto y la partida de educación que se da, pues es lo que se alcanza a cubrir. Pero nosotros como sociedad, ¿qué otras propuestas podríamos hacer? Los que de alguna forma nos interesa la educación en nuestro país, ¿qué propuestas podríamos hacer? ¿Cómo podemos generar proyectos que lleven a combatir el rezago educativo en estas esferas de nuestro país? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué se nos puede ocurrir a aquellos que les interesa enseñar inglés? Bueno, ¿cómo podrían llevar la enseñanza del inglés o la adquisición de esta segunda lengua para estos niños de estas comunidades que, créanme, que sería una herramienta súper importantísima el aprender inglés? ¿Por qué? Porque cuando terminen más o menos la secundaria, si es que terminan la secundaria, aunque sea la telesecundaria, muchas veces su proyecto de vida es irse al otro lado.
y por lo menos tener el conocimiento de una segunda lengua ya les puede abrir posibilidades de acuerdo a las formas de vida de su medio y de su contexto. Entonces una segunda lengua, claro que podría ser una herramienta pues importante si la usanza de su medio es irse al otro lado, ¿no? Y si no es así, bueno, ¿de qué otra forma? A través de la literatura, a través de la enseñanza de la lengua española, ¿cómo podemos generar proyectos que realmente abonen para combatir el rezago educativo de estos sectores? Yo, como profesora universitaria, les puedo compartir una experiencia que tuve hace unos años como participante del proceso de admisión de la licenciatura en Innovación y Gestión Educativa. Se me quedó muy grabado el caso de una joven que venía de una comunidad cercana, aledaña a San Miguel Allende. La verdad era una chica con una capacidad de análisis que a mí me llamó mucho la atención. Ella aplicó para entrar acá a nuestra universidad en esa licenciatura y esta capacidad de análisis de la información, de la realidad, todo a mí me sorprendió mucho porque de verdad era, a mi punto de vista, brillante. Sin embargo, sí eran evidentes sus limitaciones en la cuestión de escritura, de redacción, no de comprensión, pero sí de redacción. Que obviamente para mí quedaba muy claro que ella era producto de las ineficiencias de nuestro sistema educativo, pero con mucha capacidad la jovencita. Había un interés por sus capacidades y su historia y por parte de las profesoras que participamos en el proceso de admisión, de darle la oportunidad de llegar al nivel de educación superior y poderse formar, ¿no? Terminar de formarse al menos en el nivel de educación superior. Se da cabida pues a que presente el examen EXCOBA. Obviamente sabíamos que de acuerdo al nivel educativo, por las carencias que ella tenía de su propio contexto de procedencia, iba a ser difícil que pudiera pasar el EXCOBA. Se le trató de preparar, pero bueno, el tiempo era poco. No se logró una preparación buena del examen, obviamente no alcanzó el puntaje. Nosotros hablamos con las autoridades en ese tiempo para abogar un poco por el caso de ella y tratar de darle la oportunidad, aunque se le diera una tutoría y un seguimiento y una asesoría muy puntual, pues para tratar de regularizarla y que se le diera la oportunidad de estudiar. No se pudo, no se logró, lamentablemente, que se pudiera dar esta oportunidad, porque bueno, pues esto era en demérito igual pues de otros aspirantes, ¿no? Si se le daba la oportunidad ya pues habría que, en esta cuestión de la igualdad, habría que dársela a otras personas, pero bueno, fue muy frustrante en esta experiencia para mí como profesora, porque yo veía la capacidad de la joven y yo sabía que sus carencias no eran responsabilidad de ella, sino de un sistema educativo deficiente que le había fallado, y que la educación superior en México sigue siendo una élite en donde se dan estos filtros, ¿no? Para personas en donde ciertos contextos son vulnerables y la educación no tiene cabida en estos niveles para este tipo de personas, lamentablemente. Y solamente está pues esa posibilidad de nada con tus propias fuerzas, prepárate más, estudia más y a ver cómo le haces, ¿no? Lamentablemente le perdimos el rastro. Nosotros realmente queríamos pues darle realmente un apoyo, aunque fuera pues otra vez, ¿no? Durante el año, para que pudiera prepararse mejor, regularizarla académicamente, para que volviera a intentarlo y prepararla con más tiempo, ¿no? Para un examen EXCOBA que no me la barriera. Lamentablemente perdimos el contacto con ella, ya no fue localizable para nosotros y bueno,
esa fue una experiencia pues poco grata en el sentido, o sea, de la frustración, ¿no? Que al menos yo sentía de decir esto es producto de las deficiencias de nuestro sistema educativo. Hay gente con buena capacidad que podría lograr más en el ámbito educativo, formativamente hablando, que podría mejorar sus condiciones, incluso de expectativas de vida futura, accediendo al nivel de educación superior, que sabemos que no es garantía de nada, pero créanme que para poblaciones como esta sí hace la diferencia. Entonces, chicos, pues la invitación es esa. ¿Qué posibilidades podemos pensar desde la niñez temprana de programas que puedan evitar este rezago educativo en nuestros niños si los vamos trabajando desde estas edades pues de educación inicial? Como ven, espero los haga reflexionar y bueno, cuídense mucho, saludos y pues a seguirnos cuidando en esta cuarentena.